María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca. Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo. La columna de María Teresa Andrueto. La podés escuchar los miércoles desde las 15 por Radio UNDAP. Sucedió hace unos días en Córdoba. 2 hombres trabajaban en la colocación de un bastidor para un aviso publicitario en un edificio de 11 pisos ubicado en la avenida Vélez Sarsfield. Uno de los 2 estaba ya en el suelo y el otro colgado a la altura del piso 7 cuando un vecino del segundo piso, enojado porque la soga rozaba su balcón o su ventana, lo que consideró una violación de su propiedad, no tuvo mejor idea que cortar esa soga con una trincheta. Nunca me había pasado nada parecido, dijo Facundo Ledesma, y hubiera terminado todo en tragedia, pero por fortuna pude colgarme de otra cuerda. ¿Todavía vale la pena pensar en los demás?, se pregunta Joaquín Simbar Rapoport en una nota reciente en el periódico La Tinta. Frente a los que hoy defienden de manera nostálgica la solidaridad está eso de que cada cual se las arregle con lo suyo, dice. Y dice también que entre los menores de 30 la palabra más repetida es libertad, una libertad sin épica colectiva, la de hacer lo que se pueda con lo poco que hay. Tal vez se trata de cansancio, de falta de energía, y entonces se vive en modo ahorro de expectativas, de empatía, de entusiasmo. Prefiero que me juzgue la historia, pero no dejar de opinar sobre mi tiempo, dice Lucrecia Martel a propósito de su documental sobre el asesinato del líder de la comunidad chuchagasta Javier Chocobar en Tucumán en el año 2009, ocurrido en el marco de una disputa por tierras en el norte argentino, donde se revela el origen remoto del crimen, arraigado en una historia de usurpación territorial que se extiende desde la época colonial. Dice también que tiene necesidad de conversar y tratar de comprender a los que piensan distinto, porque es la única manera de ejercitar el pensamiento, ir en busca de un lugar de encuentro, no de iguales, en donde disentir sea posible, porque las ideas que se imponen destrozan la posibilidad de transformación, y la lengua sirve sobre todo para cuando no entendemos la posición del otro, las ideas del otro. Pero ¿vale todavía la pena pensar en los demás? ¿Revisar lo que otros hicieron por nosotros? Recuerda que tu padre ayudó a construir ese aeropuerto para que puedas volar. Oigo esta frase de mi padre cada vez que tengo que tomar un vuelo en el aeropuerto de Guarulhos, dice el sociólogo brasileño José Enrique Bortolucci. Dijo esa frase mi padre cuando estábamos de camino a aquel aeropuerto en agosto de 2009, el día que embarqué para hacer mi doctorado en sociología en Estados Unidos. En Yaú todos le llaman Didi, pero en la ruta era Yaú. Nació en diciembre de 1943 en la zona rural de esa ciudad del interior de San Pablo, quinto hijo de una familia de 9 hermanos. A los 7 se puso a trabajar en un pequeño terreno familiar, a los 15 se mudó a la ciudad, a los 22 se hizo camionero. Empezó en 1965 y se jubiló en 2015. El país que recorrió y ayudó a construir era otro. En los últimos años es un país tomado por el expansionismo al precio que sea, la colonización de nuevos territorios, la vandalización ambiental, la construcción de una sociedad de consumo cada vez más desigual. El autor de estas líneas es brasileño, descendiente de inmigrantes italianos pobres, y observa la historia reciente de Brasil a partir de la experiencia personal de su padre. Así cuestiona la noción de progreso en la que se basó la expansión hacia el Amazonas, impulsada por las dictaduras brasileñas de los 60 y 70, y contrapone la idea de pueblo que enarbola la izquierda blanca, culta y urbana con la que tiene Didi. Solo podemos hablar nuestra propia lengua cuando ajustamos cuentas con la lengua de nuestros padres, dice este intelectual con doctorado en Michigan, que se mira en el espejo de un hombre que para darle una vida mejor se ha deslomado en un trabajo brutal. Las deudas y los deudos. En un cuento que escribí hace unos años, una mujer de mi generación revisa sus ideas acerca de la generación de su madre.
Hablar de las madres era el deporte favorito de todas en aquel tiempo. Se trataba simplemente de no ser como ellas, de estudiar, de conseguir un trabajo. Tener aspiraciones era la frase, mínimo una profesión, nada de quedarse tras el marido y los hijos. Después los años pasaron y el cielo es testigo. Ella hizo lo que pudo, pero alguna vez había cruzado dedos, tocado madera, esquivado escaleras para no ser como Mimí. Hasta esa tarde a Estela le había parecido que Mimí era nada, nadie, un animalito, eso era. Había vivido por años en un sopor y antes ya todos habían olvidado cómo era ella antes. Ahora lo veía con claridad, se habían convertido en deudos. ¿Eso era vivir? Endeudarse era vivir. Clavar un ancla en los sueños, en la vida raquítica, sin poder saldar las deudas. Repasar, revisar lo que hacemos o dejamos de hacer por otros y lo que otros hicieron por nosotros. Porque en la memoria todo tiene una segunda oportunidad. Hasta la próxima. Ejerce tu derecho a la comunicación de boca en boca por Radio UNDAB.